María miró a su hijo Pablo mientras dormía. La tranquilidad de su rostro le daba paz. Ella había dejado su hogar en el campo. Ahora vivían en la ciudad, un lugar extraño. Su vida ya no era como antes. Todo cambió cuando su esposo murió. María se levantó temprano cada día. Buscaba una forma de darle a Pablo una vida mejor. Encontró trabajo en la familia Bellman. Era sencillo, pero bien pagado. Cuidaría a los niños de la familia. Su trabajo consistiría en ser sirvienta. El jefe, Fernando Bellman, nunca la miraba. Su esposa, Erika, siempre la trataba con amabilidad. María no podía quejarse de su trato, pero algo en la casa le hacía sentir incómoda. Nunca se sentía realmente bienvenida. Un día, mientras cuidaba a Daniel, el hijo de Erika, vio algo que la dejó paralizada. El niño tenía una marca en la piel. Era idéntica a la que tenía su hijo Pablo. María no podía dejar de mirarlo. ¿Cómo era posible que dos niños tuvieran la misma marca? Se quedó observando, sorprendida. ¿Qué relación había entre esa marca y su hijo? Decidió investigar, pero con mucho cuidado. No podía perder su trabajo. Lo que más le preocupaba era su hijo. Tenía que averiguar la verdad. ¿Sería posible que algo más estuviera sucediendo? Cada vez que veía a Daniel, sentía algo extraño. Era como si los dos niños compartieran un destino, pero no quería saltar a conclusiones. La señora Bellman siempre había sido amable, pero María sentía que había algo oculto en esa casa. Empezó a observar más de cerca a la familia. Fernando nunca mostraba afecto por los niños. Parecía siempre ausente, distante. Erika, por otro lado, estaba demasiado pendiente de todo. Controlaba hasta los mínimos detalles. María notó que el comportamiento de Erika no era normal. Era una mujer controladora, siempre pendiente de todo. Una noche, mientras limpiaba el estudio de Fernando, vio una vieja carta escondida entre los papeles. La carta mencionaba algo que no entendía. Era sobre una adopción, algo que la sorprendió. La señora Bellman nunca mencionó que Fernando no era su hijo. María se quedó con la carta en las manos. Los secretos de la familia Bellman comenzaron a asomarse. Pero aún no entendía la conexión con su hijo. ¿Qué significaba realmente esa carta? Era imposible que todo fuera casualidad. María decidió investigar más. Revisando los documentos antiguos que encontraba. Estaba decidida a saber la verdad. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Fernando, vio algo que la dejó helada. Era una foto de una mujer con un hombre. El hombre en la foto tenía la misma marca que Fernando y Daniel. María sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Podría ser que Fernando tuviera algo que ver con su hijo? No podía creer lo que estaba descubriendo. Ella no quería creerlo, pero las pruebas eran claras. El destino estaba empezando a mostrar sus cartas. María miró a Pablo, que jugaba en el otro cuarto. ¿Qué nos está pasando, hijo?, pensó. No podía dejar pasar esta oportunidad. Pero sabía que debía ser cautelosa. No podía confiar en nadie en esa casa. La señora Bellman y Fernando tenían demasiados secretos. María entendió que algo grande se estaba gestando. Pero aún no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. María no podía dejar de pensar en la marca. Era la misma que la de su hijo. La conexión entre los niños la inquietaba. ¿Sería posible que tuvieran algo en común? Cada vez que veía a Daniel su mente se llenaba de dudas. No podía dejar de compararlos. Decidió investigar pero con cautela. No podía hacer nada a lo loco. Sabía que su trabajo estaba en juego. Tenía que saber más pero sin que nadie lo notara. Fernando era distante, nunca hablaba mucho. La señora Bellman controlaba todo a su alrededor. María sentía que había algo oculto. Un día mientras limpiaba el despacho de Fernando vio un documento. Era una carta que hablaba de una adopción. La adopción de Fernando. María la miró detenidamente. El apellido en la carta no coincidía. No era el apellido de la señora Bellman. María comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Empezó a investigar más. Buscó información sobre la adopción. Encontró que Fernando no era hijo biológico de la familia Bellman. Pero lo que más la sorprendió fue la foto que acompañaba la carta. Era una foto de un hombre y una mujer. El hombre tenía la misma marca que Fernando y Daniel. María se quedó paralizada al ver la imagen. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué la familia Bellman ocultaba todo esto? Decidió que tenía que hablar con Fernando, pero no sabía cómo acercarse.
Fernando siempre estaba ocupado distante. María pensó en hacerlo con mucha cautela. No podía revelar demasiado, pero algo tenía que hacer. Un día cuando Fernando estaba en su oficina ella entró. Revisó más documentos pero encontró algo aún más extraño. Era una carta de un abogado. No decía de qué se trataba. María no podía ignorarlo. Estaba más cerca de lo que pensaba. La conversación con Fernando no podía esperar más. Decidió hablarle esa misma noche. Cuando la familia Bellman se sentó a cenar, María se acercó. Le temblaban las manos pero tenía que hacerlo. Fernando, necesitamos hablar, dijo. Fernando la miró sin entender. ¿De qué hablas?, preguntó. María sabía que no podía seguir callada. Sobre tu adopción, dijo directamente. Fernando frunció el ceño sorprendido. ¿Qué sabes de eso?, preguntó. María no dio marcha atrás. Tu madre te ocultó la verdad, afirmó. Fernando la miró fijamente, confundido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó sin poder creerlo. María ya no podía callarse. Tu madre no te adoptó por amor, dijo con firmeza. Fernando seguía sin entender pero empezaba a sospechar. ¿Qué estás insinuando?, preguntó con tono de desafío. María ya no podía retroceder. Sabía que esta conversación lo cambiaría todo. María no podía creer lo que había dicho. Fernando la miró con desconfianza. No sabía si podía seguir adelante. Pero no había marcha atrás. María estaba decidida a saber la verdad. Fernando no parecía comprender. ¿Era posible que todo fuera un malentendido? No podía dejarlo ir tan fácil. María respiró hondo. Sabía que este momento cambiaría todo. Fernando finalmente habló. No quiero hablar de eso, dijo. Pero sus ojos mostraban dudas. María no quería presionarlo. Pero tenía que saber más. Fernando se levantó y comenzó a caminar. María lo siguió con la mirada. Cada paso lo sentía más lejano. No quería perder la oportunidad. Tenía que hacerle entender lo que había descubierto. María sabía que no podía detenerse. La verdad debía salir a la luz. Esa noche pensó en hablar con la señora Bellman. Pero algo dentro de ella le decía que era un riesgo. Fernando estaba perdido en sus pensamientos. María se acercó lentamente. Te conozco desde que eras un niño, dijo. Fernando la miró en silencio. Nunca me dijiste nada sobre tu pasado. Nunca te importó saberlo, replicó. María sintió un nudo en el estómago. No podía creer que se estuviera alejando. ¿Qué esperas que haga?, le preguntó. Solo quiero que entiendas lo que ha pasado. Fernando no dijo nada. María sintió que el tiempo pasaba lentamente. Pero sabía que no podía rendirse. La familia Bellman tenía demasiados secretos. El destino de todos estaba entrelazado. María pensó en lo que había encontrado. El hombre en la foto tenía la misma marca. ¿Por qué Erika había escondido todo eso? ¿Era todo parte de una conspiración familiar? No podía quedarse callada después de todo esto. La verdad tenía que salir. Pero había demasiados riesgos. ¿Estaba lista para enfrentarse a la familia Bellman? Fernando seguía sin creerle. Pero algo en sus ojos decía lo contrario. Quizás ya empezaba a dudar. María no podía dejar que la oportunidad se escapara. El futuro de todos estaba en juego. Y no pensaba rendirse. María no podía esperar más. Sabía que algo grande estaba por suceder. Esa noche, pensó en hablar con Erika. Pero no sabía si era lo correcto. Fernando no parecía dispuesto a creerla. El misterio sobre su origen le pesaba. María comenzó a dudar de sí misma. ¿Debería seguir investigando? ¿O ya había cruzado una línea peligrosa? El tiempo estaba en su contra. Fernando seguía siendo una muralla. Nada de lo que dijera lo haría cambiar. Esa noche decidió enfrentarse a Erika. No podía quedarse con la duda. No podía vivir con el miedo. María llegó a la casa de los Bellman. Erika estaba en el salón. María dio un paso al frente. ¿Tengo que decirte algo?, le preguntó. Erika la miró sorprendida. ¿Qué pasa, María?, preguntó. Es sobre Fernando, dijo María. ¿Sobre qué?, replicó Erika. María se acercó y dijo. Sé que no es hijo de tu esposo. Erika se quedó en silencio. El rostro de la señora Bellman se endureció. No digas tonterías, replicó. María sabía que esa respuesta no era suficiente. Sé que lo adoptaste, pero no por amor, dijo María. El rostro de Erika palideció. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Erika. María la miró fijamente. Solo quiero saber la verdad. Erika respiró profundamente. Te equivocas,
todo esto es un malentendido. María no creía a sus palabras. Sé lo que he encontrado, dijo con firmeza. Sé que lo ocultaste todo. Erika se levantó, furiosa. No puedes hablar de esto, no entiendes. María no retrocedió. ¿Sabías que él tiene la misma marca que mi hijo? Erika la miró fijamente. ¿Qué marca?, preguntó, intentando esconder el miedo. María no podía creer lo que veía. Erika se había quedado sin palabras. Era el momento de enfrentar la verdad. Todo lo que había descubierto la había llevado hasta allí. Pero Erika no estaba dispuesta a ceder. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. María lo sabía. La familia Bellman tenía secretos oscuros. Y ella estaba decidida a desvelarlos. No pensaba rendirse ahora. María sentía que el aire se volvía denso. Erika no podía ocultar su nerviosismo. María no sabía qué esperar de ella. Pero no podía dar marcha atrás. La verdad había sido revelada. Erika seguía mirando fijamente a María. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó Erika. María no respondió. Su mente estaba llena de dudas. Sabía que algo grande estaba a punto de pasar. El silencio se hacía pesado. María no podía dejar que todo quedara en la nada. Erika finalmente rompió el silencio. Tú no entiendes nada, dijo con voz temblorosa. María la observó en silencio. Ella también tenía secretos. Era imposible que todo fuera tan simple. ¿Cómo podía esconder algo tan grande? María ya no confiaba en ella. Necesitaba respuestas, pero Erika no las daría. El futuro de Fernando estaba en juego. ¿Debería seguir investigando? No sabía si Fernando la aceptaría. Sabía que él también tenía derecho a saber la verdad. Decidió que tenía que hablar con él de nuevo. No podía esperar más. Fernando debía enfrentarse a lo que le pertenecía. Esa noche, María fue a buscarlo. Lo encontró en el jardín. Fernando estaba mirando al horizonte. ¿Estás bien?, le preguntó María. Fernando la miró sin decir nada. Estaba en shock, aún procesando lo que había oído. María se acercó un paso más. Sé que todo esto es difícil, pero tienes que saberlo, dijo. Fernando la miró confundido. ¿Qué más hay que saber?, preguntó. Todo lo que te dijeron no es verdad, dijo María. Tu madre te ocultó la verdad. Fernando la observó sin poder creerlo. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Sé que no eres hijo biológico de ellos, dijo María. Fernando se quedó en silencio. ¿Es cierto?, preguntó finalmente. María asintió. Sé que la marca que tienes es la misma que la de mi hijo. Fernando la miró fijamente. No podía creer lo que escuchaba. Todo lo que pensaba que era su vida ya no tenía sentido. María lo miró con tristeza. Era hora de que enfrentara la verdad. La familia Bellman había mentido. Pero, ¿qué haría Fernando con eso? Fernando no podía creer lo que escuchaba. Todo su mundo se había derrumbado. ¿Es esto cierto?, preguntó con voz temblorosa. María lo miró a los ojos. Sé que es difícil, dijo. Pero tienes que enfrentar la verdad. Fernando no dijo nada. Se quedó en silencio, procesando las palabras. No sabía qué pensar. Todo lo que conocía hasta ahora era mentira. La señora Bellman había ocultado su pasado. Y él había vivido en la ignorancia. María se acercó lentamente. Tienes derecho a saber la verdad, dijo. Fernando la miró con desesperación. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. María respiró hondo. No hay vuelta atrás, dijo. Tienes que tomar decisiones difíciles. Fernando no podía tomar una decisión. Estaba abrumado por la revelación. Todo parecía un mal sueño. María entendía su dolor. No era fácil aceptar lo que le estaban diciendo, pero tenía que enfrentarlo. No podía esconderse de la verdad. Fernando miró a la casa. Sé que mi vida nunca será igual, dijo. María asintió. No, ya no lo será, dijo. Pero eso no significa que debas rendirte. Fernando se sentó en un banco, pensando. ¿Qué debo hacer con mi familia?, preguntó. María no tenía todas las respuestas. Solo sé que tienes que ser honesto contigo mismo, dijo. No puedo seguir ignorando lo que está pasando, dijo. Fernando se levantó decidido. María lo observó. Sabía que él estaba tomando una decisión. Era un primer paso hacia la verdad. La familia Bellman había ocultado demasiado. Pero ahora todo saldría a la luz. Fernando tenía que enfrentarse a su madre. No podía seguir siendo su títere. La lucha estaba por comenzar. Fernando se dirigió al despacho de Erika.
María lo observó desde la puerta. Sabía que este momento llegaría. Fernando se detuvo frente a ella. Su corazón latía con fuerza. ¿Dónde está la verdad?, preguntó con furia. Erika no respondió. Su rostro mostraba nerviosismo. Fernando no pudo esperar más. ¿Tienes algo que ocultar?, preguntó. Erika lo miró fijamente. Fernando la desafió con la mirada. Sabía que todo estaba a punto de cambiar. Erika respiró profundo. No es tan simple como piensas, dijo. Fernando dio un paso adelante. Tienes que decirme la verdad ahora mismo, dijo. Erika vaciló por un momento. María observaba desde lejos. Sabía que este era el punto de no retorno. La tensión en el aire era palpable. Fernando no podía dejar que todo quedara en silencio. Sabía que tenía derecho a saber quién era. La familia Bellman ya no podía controlarlo. Erika intentó hablar, pero Fernando la interrumpió. No sigas mintiéndome, gritó. María sintió un nudo en el estómago. El momento de la verdad había llegado. Erika no podía más. Finalmente habló. Fernando, tú no eres hijo biológico de la familia Bellman, dijo. Fernando la miró sin creer lo que oía. Erika se levantó lentamente. Tu padre biológico era un hombre muy importante, dijo. Pero la familia no podía aceptar esa verdad. Fernando se quedó paralizado. ¿Y por qué me ocultaste todo esto?, preguntó. Erika se acercó, visiblemente angustiada. La familia no podía soportar el escándalo, dijo. Tu madre hizo lo que creyó mejor. Fernando sintió como su mundo se desmoronaba. Todo lo que había conocido era una mentira. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó. Erika no tenía respuestas. Sabía que había perdido el control. Fernando ya no la veía de la misma manera. Había un vacío en su corazón. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Todo tenía un nuevo significado. María observó en silencio. Sabía que Fernando lo necesitaría más que nunca. La familia Bellman ya no podía controlarlo. El futuro de todos estaba en sus manos. Fernando sentía el peso de las palabras de Erika. Todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba. No podía comprender cómo había vivido en una mentira. Todo parecía un sueño del que no podía despertar. Miró a su madre y vio algo en sus ojos. Era una mezcla de culpa y miedo. María observaba desde la puerta. Sabía que Fernando tenía que tomar decisiones difíciles. Erika no podía seguir controlando todo. La verdad ya estaba fuera, pero aún quedaban muchas piezas por encajar. Fernando dio un paso atrás, confundido. No podía pensar con claridad. La familia Bellman había jugado con su vida. Toda su existencia había sido una farsa. La casa que consideraba su hogar ya no era la misma. Todo lo que conocía era una mentira. El aire en la habitación se volvió espeso. María se acercó lentamente a él. Sabía que era el momento adecuado. Fernando, tienes que enfrentarlo, dijo. Erika no podía sostener su mirada. Sabía que había perdido el control. No podía retener más la verdad. Fernando tenía el derecho de saber quién era, pero enfrentarse a todo lo que le habían ocultado no era fácil. Sabía que debía tomar una decisión. La decisión que cambiaría el resto de su vida. No podía seguir siendo parte de esta familia. María lo miró, con esperanza en los ojos. Era su momento de luchar por lo que era suyo. El peso de la mentira había sido demasiado. Ya no podía seguir fingiendo. Fernando comenzó a hablar, con la voz quebrada. Toda mi vida ha sido una mentira, dijo. Todo lo que pensaba que sabía ya no tiene sentido. María le puso la mano en el hombro. Sé que es difícil, dijo. Pero es el momento de reclamar lo que te corresponde. Fernando miró a Erika. La señora Bellman no podía mirarlo a los ojos. Sabía que su tiempo como controladora había terminado. Era hora de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Fernando estaba decidido a cambiar su destino. Ya no era el niño que creció en esa casa. Era un hombre, listo para tomar el control de su vida. Erika intentó hablar, pero Fernando la interrumpió. No quiero escuchar más mentiras, dijo con firmeza. María lo apoyó, sin decir palabra. Sabía que su apoyo era lo que Fernando más necesitaba. Él estaba en el centro de un torbellino emocional. Todo lo que había conocido hasta ahora se desmoronaba. Pero en su corazón, algo nuevo comenzaba a nacer. Sabía que este era el primer paso hacia su libertad. Erika finalmente habló, pero con la voz quebrada. Lo hice por tu bien, dijo. Fernando la miró, pero sus ojos estaban llenos de desconfianza. No puedes seguir controlándome más, dijo.
Es hora de que la familia Bellman enfrente la verdad. La gente que ha estado manipulando mi vida tendrá que pagar. Erika no pudo responder. Su rostro reflejaba el miedo y la derrota. Fernando ya no era su hijo, era un hombre con un propósito. María lo miró, viendo en sus ojos la determinación. No hay vuelta atrás ahora, dijo María. Fernando asintió con la cabeza. Era hora de tomar las riendas de su vida. Ya no podía seguir siendo un peón en su propio juego. Tenía que hacer justicia por todo lo que había sufrido. María lo apoyó en todo momento. Sabía que la lucha de Fernando apenas comenzaba. Y ella estaría a su lado en cada paso. Los días de la familia Bellman controlando todo habían llegado a su fin. Fernando estaba de pie frente a la ventana. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Él se preguntaba si todo esto era real. Todo había cambiado tan rápido. La vida que conocía ya no existía. El futuro parecía un terreno desconocido. Pero algo dentro de él decía que todo estaba bien. Él había tomado la decisión correcta. Finalmente era dueño de su destino. María lo miró desde la puerta. Sabía que estaba luchando con sus pensamientos. ¿Estás listo?, le preguntó. Fernando no respondió inmediatamente. Solo asintió, mirando al frente. Sabía que lo que hacía era importante. Pero la idea de empezar de nuevo era aterradora. María se acercó y le puso la mano en el hombro. Lo sé, todo será diferente, dijo. Pero ya no estás solo. Fernando la miró y vio algo en sus ojos. Era una mezcla de apoyo y confianza. Nunca había tenido a alguien como ella a su lado. Ella lo entendía más que nadie. Las horas de lucha no habían sido en vano. Había dado su primer paso hacia la libertad. Ahora solo quedaba enfrentar lo que vendría. La familia Bellman ya no tenía poder sobre él. Pero el camino hacia la paz no era fácil. Se sentó en el sillón, cansado pero determinado. María se quedó a su lado. Sabía que este era el comienzo de algo nuevo. Pero también sabía que la vida no se reconstruye de la noche a la mañana. Fernando tomó un profundo respiro. Estoy listo para luchar por lo que es mío, dijo. María sonrió con suavidad. Eso es lo que quería escuchar, dijo. Fernando miró a su alrededor. La casa parecía diferente ahora. Cada rincón le recordaba su pasado. Un pasado que ya no podía cambiar. Pero tenía el control del futuro. María vio cómo cambiaba su expresión. Sabía que su mente estaba trabajando a 1000 por hora. Fernando se levantó de repente. Es hora de enfrentarlos, dijo. No podemos esperar más. María lo miró y asintió. Sabía que tenía razón. La familia Bellman debía rendir cuentas. Ya no podían seguir con sus manipulaciones. Fernando se dirigió a la oficina. Sabía lo que debía hacer. Se sentó detrás del escritorio de su padre. Las manos le temblaban, pero su mente estaba clara. María entró tras él. Este es tu momento, dijo. Fernando miró el teléfono. Sabía que tendría que hacer llamadas difíciles. Pero ya no le temía a nada. La familia Bellman había jugado su última carta. Ahora él era el que estaba en control. María se acercó a la mesa. Sé que no será fácil, dijo. Pero esto es lo que te corresponde. Fernando levantó la mirada. El pasado no podía detenerlo más. Estaba listo para enfrentarse a la verdad. Lo que él hacía ahora tendría consecuencias. Pero no le importaba. Ya no había marcha atrás. El futuro lo estaba esperando. Y él estaba listo para reclamarlo. Finalmente lo entendió. No se trataba solo de la familia Bellman. Se trataba de su vida. De su derecho a ser quien realmente era. María lo observó en silencio. Él estaba listo para dar el siguiente paso. Y ella estaría a su lado, como siempre lo había estado. Fernando tomó una última respiración profunda. Este era el final de una era. Y el comienzo de una nueva. No solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Finalmente, era libre. Nada podría detenerlo ahora.